Hola amigos y amigas, soy Diego Inks y hoy estoy bastante y extremadamente contento de poder compartir con ustedes y que podamos visitar juntos este hermoso país llamado Grecia y específicamente en la ciudad de Atenas, ya que este país en general es bastante interesante porque fue aquí la cuna de la democracia como la conocemos actualmente, también de lo que es la filosofía occidental y el inicio de los Juegos Olímpicos modernos. Estoy bastante impresionado con este parque arqueológico donde se puede observar el Ágora de Atenas y también el Hefestión. Es un espacio bastante amplio donde puedes caminar, respirar, tener un poco de naturaleza también y poder tomarte tus fotografías, de tener esa posibilidad de recordar todo lo que ha acontecido, la historia del hecho de poder caminar por acá, donde caminaron muchas personas en el pasado y donde se reunieron, conversaban, filosofaban. Es una oportunidad única. Recuerden que el ágora, la palabra ágora significa lugar de reunión en griego. Esta ágora de Atenas era un centro también de comercio, de intercambio cultural y filosófico, lo cual me parece grandemente importante en lo que respecta a la historia de Atenas y de Grecia como tal. Y este lugar actualmente es un sitio arqueológico bastante interesante que atrae a varias personas alrededor del mundo entero. Este hermoso templo que observan se llama el Hefestión y es otro ingenio de la arquitectura de la antigua Grecia. Este templo fue construido de la misma materia prima en el cual se hizo gran parte de las arquitecturas que se encuentran en este lugar, llamado mármol pentélico, y este templo también es conocido como el templo Hefesto. Este templo griego es uno de los mejores conservados a lo largo de los siglos, posiblemente haya tenido un cierto mantenimiento. Sin embargo, estamos hablando que esta construcción empezó alrededor de los 449 hasta los 415 aproximadamente antes de Cristo. Piénsenlo. Y ahora amigos y amigas, estamos en el Ágora Romana. Es básicamente un tipo de antigua plaza que fue construida bajo el Imperio Romano en lo que es la antigüedad, por ahí de los 19, 11 antes de Cristo, imagínense antes de Cristo, lo cual hace que esta plaza sea bastante antigua. Este espacio mide aproximadamente unos 112 metros aproximadamente por 96, y algo bastante interesante es que esta Ágora Romana no ha sido excavada en su totalidad, así que la dimensiones pueden cambiar en el futuro, así que vamos a ver qué pueda pasar en unos años adelante. Este es el estadio Panathinaiko, que significa hermoso mármol. Fue construido en el año 3030 a.C. para que fuesen realizados los Juegos Panathinaikos, festivales religiosos y atléticos. Fue reconstruido en mármol y la versión actual que observan tuvo una restauración en el siglo XIX, donde se llevaron a cabo los primeros Juegos Olímpicos modernos en 1896. Es el único estadio en el mundo construido completamente de mármol. Originalmente podía tener hasta 50,000 espectadores y hoy en día sigue operativo para eventos culturales y deportivos. Este es el monte Licabeto, es un punto bastante turístico en Atenas. El nombre Licabeto significa la colina caminada por los lobos, ya que en el pasado se tenía la idea de que este monte o esta montaña era el refugio de los lobos. Se dice que es el punto más alto de Atenas, con 277 metros sobre el nivel del mar. Puedes venir al monte Licabeto caminando, no hace falta que gastes algunos euros de más. Honestamente está bastante accesible el camino, hay ciertas gradas y también hay ciertas rampas que hacen el acceso mucho más sencillo y más fácil. También lo mejor de todo es que puedes irte caminando, deteniendo a tu gusto, respirando, mientras observas las hermosas vistas de la ciudad de Atenas. Y ahora nos encontramos en la Acrópolis, que es como un tipo de montaña o colina que se encuentra a unos 150 metros sobre el nivel del mar, y es donde se encuentran las ruinas más emblemáticas e importantes de la antigua Grecia. Anteriormente era el centro religioso y cultural de Atenas, sin embargo actualmente es Patrimonio Mundial de la UNESCO por su valor histórico y cultural. Una visita a la Acrópolis es sin duda un imprescindible para comprender la antigua
y la actual Grecia. Y esta hermosa estructura que observamos también actualmente se llama el Partenón y simboliza el poder, la riqueza y la cultura de Atenas en su cúspide. Fue construido por el 447 y 432 a.C. con el material que ya sabemos que es el mármol pentélico. Inicialmente tenía unas 46 columnas, sin embargo menciono inicialmente porque ya no están, ya simplemente el paso del tiempo hizo que se dañaran o simplemente se cayeran. Sin embargo, gracias a la restauración y la conservación tenemos una mejor idea de cómo era el Partenón. Ahora vamos a ver esta interesante estructura llamada el Erectión. El nombre proviene de un antiguo rey mítico de la antigua Grecia llamado Erectio y por esa razón le pusieron el nombre a esta estructura como tal. Ese pequeño templo que observan se llama el Templo de Atenea Nike. Es un monumento bastante simbólico e importante ya que hace alusión a la victoria y a la paz. Fue construido por ahí de los años 427-424 a.C. con el mismo material de mármol pentélico que hemos comentado en todo este video. Es un pequeño templo cuyo significado Nike significa victoria en griego. No es ningún patrocinio ni nada por el estilo, pero ahora entiendo por qué Nike utilizó la palabra Nike para referirse a la victoria y a su marca. Y esta otra estructura es llamada el Odeón de Herodes Ático y es emblemática porque es una fusión entre la cultura griega y la romana, ya que fue construida durante la ocupación romana de Grecia. El Odeón fue diseñado para albergar eventos musicales y teatrales y tiene una capacidad aproximada de unos 5.000 espectadores. Y mencionan que el techo en la antigüedad era de madera de cedro, pero como lo observan ha desaparecido por el paso del tiempo. En la actualidad sigue siendo muy popular para eventos culturales por su importancia histórica. Y ahora, amigos, nos encontramos en el Teatro Dionisio y no es cualquier teatro, sino es uno de los teatros más famosos y más antiguos del mundo. De hecho, fue construido por ahí del siglo VI a.C., así que es considerado el primer teatro del mundo. En el pasado tenía una capacidad aproximadamente de unos 17.000 espectadores y ha sido restaurado varias veces a lo largo de los siglos. Al día de hoy sigue siendo un lugar donde se realizan eventos culturales, teatrales y conciertos. Ahora nos encontramos en el Areópago, que se encuentra a tan solo unos 5 minutos desde la Acrópolis de Atenas, y este lugar ha sido bastante significativo a lo largo de la historia, ya que desde este lugar se tomaban decisiones legislativas y judiciales. Es como un tipo de colina rocosa y en el pasado también hubo un evento bastante interesante e importante en el punto bíblico, que fue donde Pablo, el personaje bíblico, mencionó su famoso discurso El Dios no conocido, y que ha sido un evento bastante relevante para la historia del cristianismo y de la humanidad en sí. También aquí puedes observar una grandiosa vista a lo que es la ciudad de Atenas y podrás disfrutar de un escenario bastante grato para que te tomes tus fotografías, tus reels, para todas tus redes sociales. Por supuesto, disfrutar de un hermoso día en este lugar tan relevante para la historia. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarme a esta nueva aventura desde el Areópago en Grecia, en Atenas. Me despido de ustedes. Un like así de grande si aprendiste algo nuevo, si te gustó alguna toma. Suscríbete para seguir conociendo lugares juntos como este y nos vemos en el próximo video. Éxitos. Aquí en Grecia lo que más hay son michis. Lo que más hay es michis por todo lado. Michi. Ay, qué bonito michi. Un saludito a la cámara, michi. ¿Usted sabe inglés o griego? ¿Qué sabe? ¿Inglés o griego?